Hola a todos, el día de hoy les voy a hablar de osteoartritis, también conocida como artrosis. Esta es una enfermedad articular que se caracteriza por la presencia de cambios degenerativos del hueso y el cartílago de las articulaciones sinoviales. Esta, en función de su etiología, se puede subdividir en osteoartritis primaria y secundaria. En el caso de la primaria, su etiología es idiopática, se caracteriza porque su prevalencia incrementa con la edad, de tal forma que se piensa que prácticamente está presente en todos los pacientes mayores de 65 años. Y en cuanto a las manifestaciones clínicas, se caracteriza por producir dolor, limitación funcional y deformidad de las articulaciones afectadas. Para entender los hallazgos de imagen es importante conocer también la estructura del cartílago articular. Entonces, en este caso, el cartílago va a estar constituido por fibras de colágeno y una matriz. Estas fibras de colágeno van a tener una disposición lineal y enarcadas alrededor del hueso subcondral y van a formar una malla que solo deja pequeños poros que únicamente permiten el intercambio entre líquidos y electrolitos. Y la matriz, en cambio, va a estar constituida por agua y macromoléculas que a su vez atraen líquidos hacia el interior del cartílago, lo que le da cierta presión o turgencia, lo que contribuye con su función de amortiguación. Algo que también es importante es que el cartílago es una estructura, es un tejido avascular que únicamente se nutre por difusión de nutrientes desde el líquido sinovial y es por eso que tiene esta escasa capacidad regenerativa. En cuanto a la fisiopatología, vamos a tener tanto cambios del cartílago como cambios óseos. En los cambios del cartílago vamos a observar fibrilación de las fibras de colágeno con una pérdida progresiva de los proteoglicanos o macromoléculas, lo que va a causar erosiones y fisuras en el cartílago que incluso pueden dejar desprotegido el hueso subcondral. Y todos estos cambios los vamos a ver reflejados como una disminución del espacio articular. En cuanto a los cambios óseos, vamos a observar en cambio esclerosis, quistes subcondrales y la formación de osteofitos. Algo importante es que en esta patología suele existir ausencia de osteoporosis, anquilosis y de erosiones. Entonces les voy a ir describiendo los hallazgos en las articulaciones que se van a afectar, comenzando por las de la mano debido a que se afectan con mayor frecuencia. Entonces lo que vamos a observar es una disminución del espacio articular. Esta disminución suele ser no uniforme, el estrechamiento suele ser mayor en las zonas de mayor carga de la articulación. Vamos a observar también la presencia de esclerosis de las superficies articulares, la presencia de formación de osteofitos y de quistes subcondrales. En cuanto a la mano, suelen afectarse las articulaciones interfalángicas distales, seguidas de las proximales. También se puede afectar la primera articulación carpo-metacarpiana o trapecio-metacarpiana, dando lugar a la risartrosis, que en ocasiones puede condicionar una subluxación de la base del metacarpiano. Y también se puede afectar la articulación escafotrapezoidal. Existe una condición también que se conoce como osteoartritis inflamatoria erosiva de la mano, en la que vamos a tener esta osteoartritis primaria a la cual se le suma una sinovitis aguda. En estos casos, las características y distribución de la osteoartritis primaria se van a mantener, sin embargo, debido a esta sinovitis aguda, se pueden presentar también erosiones inflamatorias, estrechamiento uniforme del espacio articular y en ocasiones anquilosis. Un signo importante aquí es el de alas de gaviota, debido a la morfología que toman las superficies articulares de las falanges, debido a que en estos casos se superponen tanto la presencia de erosiones óseas como zonas de formación de hueso. En cuanto a la osteoartritis de la rodilla, esta se caracteriza porque afecta con mayor frecuencia el compartimento medial, también puede afectar el compartimento patelofemoral y en casos más severos también se ve afectado en el compartimento lateral, pero con menor frecuencia. Estos cambios van a ser más evidentes en las proyecciones de pie. Entonces, bueno, en estas imágenes podemos observar la disminución del espacio articular del compartimento medial asociado a la formación de osteofitos. De igual forma, en la imagen inferior vamos a ver esta disminución no uniforme del espacio articular de la articulación patelofemoral asociado a la formación de estos osteofitos prominentes. En la resonancia magnética lo vamos a ver como cambios de hiperintensidad de señal en el cartílago articular que pueden asociarse a irregularidad, erosiones o formaciones de fisuras del cartílago articular que incluso pueden condicionar la formación de edema óseo o de quistes subcondrales. Cuando este proceso se limita únicamente a la rótula, esto se conoce como condromalacia. Y bueno, en este caso podemos observar esta extrusión del menisco debido a la disminución importante del cartílago en el compartimento medial. También podemos ver la formación de osteofitos marginales. En la segunda imagen podemos ver la afectación de la articulación patelofemoral, de igual forma con formación de osteofitos y la afectación con cambios de intensidad de señal e irregularidad del cartílago articular. Y en la tercera imagen podemos ver esta rotura del cuerno posterior del menisco medial, también relacionado con el proceso degenerativo. En cuanto a la osteoartritis de la cadera,
Esto se caracteriza porque inicialmente se va a producir una pérdida del espacio articular superior, seguida de una pérdida del espacio articular medial también. Y bueno, también vamos a ver los otros hallazgos como la formación de osteofitos que en ocasiones forman un collar alrededor del cuello. En procesos más severos, como en este caso, podemos ver que se ve un desplazamiento craneal de la cabeza femoral que condiciona incluso protrusión acetabular. Existe una condición también que se conoce como osteoartritis idiopática rápidamente destructiva, que afecta sobre todo a mujeres mayores y que se caracteriza por la presencia de cambios degenerativos severos en un periodo menor de un año. En cuanto a la osteoartritis del hombro, esta puede afectar tanto la articulación acromioclavicular como la articulación glenohumeral. De igual forma, vamos a ver la disminución del espacio articular asociado a esclerosis, la formación de osteofitos y quistes subcondrales, y la resonancia magnética nos puede ayudar a que sean más evidentes estos cambios, como en este caso en el que podemos observar estos quistes subcondrales en la cabeza femoral, estos osteofitos marginales y de igual forma la irregularidad y la disminución del espacio articular en la articulación acromioclavicular. En cuanto a la osteoartritis de la columna vertebral, esta va a afectar a las articulaciones sinoviales de la columna, dentro de las cuales se encuentran incluidas las articulaciones facetarias, la articulación atlantoaxial, las articulaciones uncovertebrales y los 2/3 inferiores de las articulaciones sacroiliacas. Suelen ser sitios comunes de afectación la columna cervical y el segmento lumbar inferior. Y dentro de las manifestaciones clínicas vamos a tener la reducción del movimiento, la hipertrofia ósea puede producir también compresión radicular y en ocasiones de subluxación de las articulaciones. Entonces, en estos casos podemos observar estos signos de artrosis facetaria con disminución del espacio articular, esclerosis de la superficie articular y quistes subcondrales. Existe otra patología también que se conoce como degeneración, enfermedad degenerativa del disco intervertebral. Esta entra en otra categoría debido a que esta no es una articulación sinovial, pero en estos casos lo que vamos a observar de igual forma es una disminución de los espacios intervertebrales asociado a la formación de osteofitos marginales de disposición horizontal, por lo general, bueno, y algo que es muy característico es la presencia de aire o de calcificaciones en el interior de la articulación. Y en este caso, en esta resonancia magnética podemos observar esta disminución del espacio articular, podemos ver el disco hipointenso, incluso la formación de esta hernia. Y bueno, podemos comparar estos discos que están afectados con los discos de niveles superiores que sí conservan una intensidad de señal normal. Y bueno, la mayoría de los osteofitos que se forman en la columna vertebral son secundarios a degeneración del disco. Y estos suelen tener una disposición horizontal, como en este caso, lo que nos puede ayudar a diferenciarlos de otras espondiloartropatías en los que más bien suelen tener una disposición vertical, como en este caso, que era un paciente con espondilosis anquilosante. En cuanto a la artritis secundaria, esta tiene una causa subyacente, por lo general está relacionada con enfermedades que causan anormalidad del cartílago articular, como traumatismos mecánicos. También puede estar relacionado con patologías que causen pérdida del soporte óseo subcondral, como por ejemplo una osteonecrosis de la cabeza femoral, y a cualquier patología que cause una alineación anormal y estrés mecánico de la articulación, como la displasia de cadera, la enfermedad de Calvé-Pertes o una displasia epifisiaria múltiple, entre otras. Entonces aquí tengo algunos ejemplos. En este caso se trataba de un paciente de 27 años que tuvo una fractura en el tobillo. Bueno, en esta primera imagen podemos observar que el espacio tibiotalar era normal en esta articulación. Sin embargo, estas imágenes son del paciente a los 35 años, en los que ya podemos observar una disminución importante del espacio articular tibiotalar junto con la formación de estos quistes subcondrales, por lo que se categorizó como una osteoartritis postraumática. Y en estos dos pacientes también podemos ver estos cambios degenerativos severos. Primero en un paciente que tenía el antecedente de enfermedad de Calvé-Pertes y en un paciente con displasia de cadera. Otra patología de la que les voy a hablar es de la hiperostosis esquelética idiopática difusa o DISH. Y esta es una enfermedad que se caracteriza por la osificación de tejidos blandos, sobre todo de la columna vertebral, especialmente de los sitios de inserción ligamentaria y tendinosa. Es una enfermedad que afecta sobre todo a adultos mayores con una predominancia en el sexo masculino, es idiopática y suele caracterizarse clínicamente por producir rigidez y dolor. Entonces lo que vamos a observar es zonas de osificación importantes, sobre todo hacia la región anterior de los cuerpos vertebrales. Suele causar también osificación del ligamento longitudinal anterior. Como el esófago se encuentra por delante de la columna vertebral, en ocasiones estos pacientes también suelen presentarse con disfagia. Y en estas imágenes, bueno, también podemos observar esta osificación importante de los tejidos blandos paravertebrales.
Y algo que también es importante es que también podemos ver estas zonas de osificación en los sitios de inserción de los tendones, como en este caso en las crestas ilíacas, en la tuberosidad isquiática e incluso en los trocánteres mayores. También les iba a hablar de la enfermedad de Bastrup. Esta, en cambio, es una osteoartrosis interespinalis, es una enfermedad degenerativa de la columna lumbar que se caracteriza por una hiperostosis y remodelación de los procesos espinosos. Entonces, podemos ver que estos se encuentran muy próximos, lo que da lugar a estas hiperostosis de las superficies. Es por eso que se le conoce como el beso de las apófisis espinosas, por la proximidad de las superficies de las superficies óseas. Y estos pacientes clínicamente suelen caracterizarse porque presentan dolor espinal que se alivia en la flexión y empeora en la extensión. Y eso es todo, muchas gracias.